Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos a este nuevo segmento, a este nuevo podcast de nuestra página. Estamos muy contentos de empezar con este nuevo proyecto y pues nada, queremos que sea lo mejor posible para ustedes. Estamos empezando con algo nuevo. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, un padre que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años, casi 10 años que trabajamos con él. Un gran amigo de todos los miembros de Un Católico Bien, de todos los miembros de nuestra parroquia. Y pues nada, quiero dar la bienvenida hoy al Padre César. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo se ¿Qué tal, encuentra? Dylan? Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy orgulloso. Creo que estás estrenando esta nueva forma de evangelizar a los jóvenes, ¿verdad? Sí, Muchas gracias. un nuevo estreno, Padre, un nuevo estreno y pues nada, que muy contentos de que sea usted el Ujú. primer invitado en este Gracias. nuevo podcast que estamos haciendo. Y pues nada, Padre, ahora sí que justo para los que no conozcan al Padre César, como les decía, pues él empezó con nosotros desde muy chicos, o sea, con Chuy, Andrea y conmigo en lo que era el grupo de pandillas. Él fue vicario de nuestra parroquia, nos acompañó en pandillas algunos años, con él trabajamos siempre. Siempre era mucha alegría con él, muchas risas, pero sobre todo también muchas enseñanzas. Creo que él nos dejó muchas cosas buenas. Y es por eso que decidimos que estuviera, bueno, le invitamos a que estuviera aquí el día de hoy con nosotros. Y pues no sé, padre, cómo le ha ido, cómo ha sido, digo, esta vida de sacerdote que nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Me gustaría, sobre todo muchos tenemos la curiosidad, ayer pensando en qué hablar con usted o no. Lo primero que dijimos fue, tanto lo hemos visto a lo largo de toda esta vida, o sea, creo que, digo, se separó un tiempo de nosotros en la parroquia, se fue a otra parroquia, ahora ya es párroco, gracias a Dios. ¿Y cómo ha sido, padre? ¿Cómo ha sido esta vida de sacerdote? Cuando empezó con nosotros, pues era muy joven, empezaba apenas. ¿Cómo ha ido evolucionando esta vida de sacerdote? ¿Cómo ha ido de ser vicario, irse de vicario a otra parroquia, después ya ser párroco, empezar con todos estos nuevos retos? ¿Qué tal ha sido, padre? Pues mira, yo creo que como la vida humana, en cualquier tipo de vocación, pues todos, hay momentos muy bonitos, momentos muy alegres, y cada espacio de la vida hay una experiencia nueva, un testimonio nuevo, hay un crecimiento nuevo. Ciertamente la vida como vicario es diferente, es distinta. De párroco también es otro aspecto que va uno también madurando, va conociendo más las realidades, ya digamos, económicas, realidades pastorales de una comunidad. El vicario, pues prácticamente está al servicio, sí, de la comunidad, de las indicaciones del párroco, pero el párroco, pues es el que lleva al frente, la cabeza, es la punta del apostolado en una comunidad. Cada comunidad ha sido muy bonita, muy hermosa, y creo que he experimentado el amor de Dios en cada etapa de mi vida. Y en esta nueva etapa que Dios me está concediendo de ser párroco, pues creo que también es una nueva oportunidad para crecer como sacerdote, como ser humano y también como cristiano. De acuerdo. Creo justo, padre, ahorita que decía, ¿no? Cómo enfrenta esas nuevas realidades, ¿no? O sea, empieza como vicario en la parroquia de San Juan Macías, después se mueve a un contexto muy diferente y ahora otro más diferente todavía, ¿no? Siendo párroco. Creo que justo pensando desde la otra vez, creo que justo lo que lo caracterizaba mucho a usted era la parte de la sonrisa, lo que decíamos, ¿no? Muchas risas, muchas bromas, mucha felicidad, a pesar de muchos retos que se han presentado, me imagino, en este Sí. camino como sacerdote. Y justo que era la otra pregunta, decía, pues, ¿cuál es el secreto de un sacerdote? Muchas veces digo, obviamente sé que hay personalidades, existen diferentes tipos de sacerdotes, gracias a Dios, pero ¿cómo es este reto, padre? O sea, ¿cómo poder afrontar estos retos siempre con una sonrisa cuando creo que muchas veces, para muchos de nosotros es complicado, ¿no? La vida diaria pues se presentan retos, situaciones, problemas, y creo que usted pues ha pasado por diferentes retos, situaciones o problemas, pero siempre con una sonrisa, padre. O sea, ¿cuál consideraría usted que es su secreto? O sea, me imagino que algo relacionado a la fe, a Dios, pero cuéntenos, o sea, porque a todos nosotros siempre nos ha causado muchas dudas, ¿no? Esa parte. Ujú. Mira, yo creo que a veces buscamos la felicidad afuera, ¿no? Si llovió o no llovió, si la novia o el novio me habló o no me habló, si mis papás me regañaron o no, si el señor cura me habló o no me habló. Bueno, yo creo que la felicidad depende de uno, depende del interior, de lo que uno es, de lo que uno está haciendo y de las bendiciones que Dios nos da en cada momento de nuestra vida. Entonces, hay momentos, como tú lo decías, difíciles, de enfermedad, de problemas personales con alguien, de incomprensiones, pero eso no te quita tu esencia, no te quita tu alegría, porque la alegría proviene del corazón, proviene del dentro. No podemos buscar la alegría de afuera, porque afuera es caduco, afuera la felicidad es pasajera, es como un oropel, es algo efímero, se acaba muy pronto,
pero la verdadera felicidad, esté triste uno por alguna situación con una persona, esté lloviendo o no esté lloviendo, la felicidad, sé quién soy, sé lo que yo he hecho, y esa es la satisfacción del bien que tú puedes haber hecho a los demás, esa es la alegría que puedes tú transmitir también a los otros. Excelente, padre. Ya vimos cuál es el secreto. Y bueno, padre, entrando un poquito más ahora en materia, justo lo que hablamos, ¿no? Pues de qué podemos hablar, qué podemos hacer. Mencionamos un poquito de los 10 mandamientos, ¿no? Una enseñanza muy, muy antigua, pero que se ha ido actualizando con el tiempo. Y justo, padre, entrando un poquito más ahora, así como decimos, ¿no? Como a la carnita, a lo que es. ¿Por qué considera usted, padre, y cuando le pregunté por qué dijo los 10 mandamientos, o sea, por qué considera usted que son tan importantes? ¿Por qué considera usted que tal vez es algo que en la actualidad tenemos que tener presente? Bien, mira, yo creo que uno de los problemas de la sociedad ahora es la obediencia, ¿no? Yo creo que el problema en todos los aspectos es el obedecer. Y creemos que obedecer es someternos, la misma palabra obedecer, pues en latín significa audire, escuchar al que está delante de mí. Ese es el origen etimológico de la palabra obedecer. Y bueno, a lo mejor la gente, sobre todo los jóvenes, más jóvenes, les cuesta ese aspecto de obedecer. Es mi vida, es que si me imponen algo, ya están en contra de mi libertad, de mi voluntad. Y pues vemos que a la gente pues sí le gusta obedecer porque si va con un doctor y le dice, usted no tiene que comer esto porque si no su cáncer, su enfermedad va a aumentar, entonces la gente obedece. Sí, el doctor me está sometiendo a una dieta, me está sometiendo a un tratamiento y la gente obedece. Los jóvenes vemos que obedecen ciertas modas, ciertas costumbres, ciertos criterios, y ahí están los muchachos obedeciendo. ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué te vistes así? Porque pues está de moda. O sea, vemos que a la gente sí le gusta obedecer, pero obedece según sus conveniencias. Y aquí el punto de los mandamientos, que a veces la gente cree que el mandamiento viene a obstruir su libertad, pero en otros aspectos vemos que sí obedece, es porque obedece porque va a buscar o va a encontrar un bien para él. En el caso de la medicina, como decía del ejemplo del doctor, pues bueno, yo le obedezco al doctor porque yo quiero mi salud, quiero estar bien y por eso obedezco. En el caso de los jóvenes, bueno, yo busco la moda por quedar bien, por sentirme bien. Entonces aquí el aspecto de los 10 mandamientos, a lo mejor la gente o varias personas no han encontrado que el buscar los mandamientos, obedecer los mandamientos es por su propio bien, no es porque les estén imponiendo o cortando su libertad. Yo creo que es algo, un tema muy importante, muy actual, porque pues, si se obedece en las escuelas, en las empresas, en la casa, hay unas reglas, hay un reglamento, en todo quiera que uno vaya, va a haber un reglamento, unos mandamientos, unas normas. Bueno, ¿por qué no obedecer a Dios? Que de Dios procedemos todo, Dios nos ha dado todo y Él espera que nosotros de esa manera le correspondamos a ese infinito amor, a esa infinita misericordia que Él nos ha dado. De acuerdo. Creo que justamente más que, digo, obviamente la enseñanza va cambiando, ¿no? O sea, primero vemos a Dios como nos enseña como algunos nos a la hora de decirle a Moisés, ¿no? Esa parte como de qué es lo que tiene que hacer ese camino a seguir para llegar a la salvación o para librarse del pecado, pues lo vemos con algunos nos. Y ahora con Jesús, ¿no? Vemos como esa parte nueva, ¿no? Esa parte como de enseñar un poco más amoroso, más a la gente, lo decíamos como en el Sermón del Monte, el mandamiento nuevo, incluso que Jesús no solo los actualiza un poco, sino que los amplifica, ¿no? Dentro de su interpretación y pues también con ese mandamiento nuevo. Ahora, padre, justo lo que decíamos, es como algo muy actual, algo que se tiene que seguir, hay que obedecer. Muchas veces creo que el joven, sobre todo, como que las cosas que siente que está en su control es lo que más llega a, digamos, a cuestionar, ¿no? Esa parte, como dice, pues tal vez en la medicina, pues yo no sé medicina, ¿no? Entonces, ahí yo no tengo control, entonces tengo que obedecer al que sabe de la situación. En las modas, pues para muchos es muy difícil, ¿no? Irse para atrás, pero tal vez en el comportamiento propio, muchos como, bueno, esa es la parte donde yo tengo control y tal vez donde más puede un joven tirar o cuestionar ese lado, ¿no? Pero entonces, ¿por qué o cómo, padre, enseñarle a un joven, y ahorita lo decía, ¿no? Como que también es bonito, ¿no? Ese lado de obedecer los mandamientos, pero cómo enseñarle a un joven o incluso a gente también más grande que tal vez lo ha olvidado un poco la importancia de eso, ¿no? De obedecer justo porque es nuestro propio criterio, de obedecer como el camino de Dios, el camino de salvación que Él nos ofrece, porque nos la deja fácil, ¿no? Digo, es difícil en la vida diaria, pero muy gráfico, ¿no? Muy gráfica la enseñanza.
¿cómo decirle a un joven como que esa enseñanza tan gráfica vale la pena seguirla, ¿no? O sea, no solo verla y cuestionarla, sino también seguirla ya una vez que se ha analizado y que se ha, digamos, pues internalizado en uno, ¿no? También. Ujú. Yo creo que lo que más cuesta a todo ser humano, no solamente a los jóvenes, es entregar la propia voluntad. O sea, yo podría entregar cosas, oye, ¿sabes qué te pido? Que me entregues tu tarea, que te pido que evites este medicamento, evites este alimento. A lo mejor de entregar cosas es mucho más fácil que entregar la propia voluntad. En este caso, yo te pido que por favor no salgas a tales horas, por ejemplo, pensando en la familia, los papás que le piden un cierto horario al hijo, y el hijo, es que es mi libertad, es que es mi juventud, es que son mis amigos, yo quiero disfrutar la vida, tú no me entiendes, no me comprendes. Entregar la voluntad, tanto para un joven que yo creo que también para un adulto, es lo más difícil. Y creo que eso es lo más sagrado que lo que Dios nos pide, porque entregar cosas, podemos entregar cosas. Ahí están también los mandamientos de la ley de Moisés, los diezmos y las primicias, de entregar también algún animalito que en el Antiguo Testamento se ofrecía, ¿no? Pues entrego cosas, pues está fácil. Dios nos pide la caridad, ser caritativo con los demás, las obras de misericordia, sí, las ofrecemos. Eso es fácil, desprenderse de las cosas materiales es fácil, pero desprenderme de mi voluntad, de lo que yo quiero y ofrecérselo a Dios, como me viene ahorita a la mente un salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llegar a esa frase, a ese compromiso, yo creo que lo que es más costoso, es lo más difícil. Pero yo creo que aquí al joven, igual cualquier persona, cualquier católico creyente, es decirles que el dar la voluntad va a traer un beneficio para sí mismo y para las personas que lo rodean. Si Cristo, yo creo que también a Cristo como hijo de Dios le costó entregar su propia vida en la cruz, que yo creo que ha sido el momento definitivamente perfecto de voluntad de un ser humano. Dios, Cristo es ser humano también y lo entregó precisamente con una finalidad. No solamente voy a dejarme morir como un héroe, voy a dejar morir por la patria, sino por la salvación de todos. Hay una finalidad. Y si el joven le ayudamos a descubrir, bueno, si tú obedeces a tus papás, si tú entregas tu voluntad, es porque vas a encontrar un bien mayor, la estabilidad en tu casa, que tus papás van a estar tranquilos contigo, no porque te quieren como prisionero, no porque te quieren someterte a su voluntad, sino para prever de los peligros que tú en un futuro puedes tener después. Y padre, por ejemplo, los mandamientos, en otra pregunta que muchas veces nos hacen, ¿están en orden de importancia? O sea, ahí empieza del uno y digamos que es amarás a Dios sobre todas las cosas y el décimo es el que más podemos fallar o cómo está ahí, padre. Sí, mira, los mandamientos se dividen prácticamente en dos, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Claro que pues siempre el primer mandamiento será el amor a Dios, ¿no? Y ahí se van a desprender los demás. Ciertamente, si yo trato de cumplir el primer mandamiento, será muy complejo, muy difícil quebrantar los demás mandamientos. Los demás se van desprendiendo como una ramificación del primero. Primero es amar a Dios, y si yo amo a Dios, voy a tratar de evitar pues lastimar al otro, molestar al otro, ofender al otro, robarle al otro, codiciarle al otro. Entonces, primero se basa todo el mandamiento en el amor a Dios. Que los primeros tres mandamientos hacen referencia al Señor en cuestión de su ser, en cuestión de su nombre, en cuestión de su relación cultural con el que santifica las fiestas. Y ya los otros siete, que se hacen referencia a los demás, el cuarto, por ejemplo, el cuarto mandamiento, que es el primero en referencia a nuestros padres, ¿no? Que es a los primeros que debemos de darles ese cariño, ese amor, que le demos ese respeto. Por eso, dentro del cuarto al décimo, primero está honrarás a tu padre y a tu madre, porque son los que nos han dado la vida, nos han dado el amor. Y de los mandamientos al prójimo, a los primeros que debemos de ofrecerles ese amor, esa obediencia, pues son nuestros padres. Justo alguna vez he escuchado que no solo, digo, no sé usted cómo lo vea, ¿no? Pero no solo es a tus padres, sino también como a figuras de autoridad o así. No sé hasta en qué punto, por ejemplo, un maestro, un sacerdote, un jefe en el trabajo, no sé, ¿no? O sea, como que no sé si también aplica ahí o únicamente, o sea, Dios nos ve, o sea, nos enseña honrarás a tu padre y a tu madre viendo únicamente a nuestros padres como esas figuras de autoridad. Sí, bueno, el enunciado, honrarás a tu padre y a tu madre, pues está muy limitado. Claro Ajá. que
sea, hay que irlo desmenuzando poco a poco porque es mucho más amplio. Sí. El cuarto mandamiento es la obediencia, el respeto, la aceptación a cualquier persona que en tu vida tenga alguna autoridad, ya sea, digamos, humana, pues los papás, ya sea laboral, el patrón, el jefe, el empleado, está subordinado a a la obediencia del patrón, no puede llegar a cualquier hora, no puede enemistarse con él, tiene que llegar siempre a un diálogo, a los maestros, al mismo doctor, al sacerdote, incluso a las autoridades políticas. Ahora, pues con cambios de gobierno de un país de otro, que la gente, padre, me cuesta trabajo de ser o pedir por cierto presidente, pedir por cierto gobernante, que tanto es pecado, ¿no? O sea, es la figura de la autoridad. Incluso San Pablo, en una de sus cartas, nos recuerda y nos invita a pedir por los gobernantes, porque si tenemos gobernantes pacíficos, gobernantes que traen la paz, la armonía, es más fácil para los creyentes católicos poder ofrecerle un culto a Dios. Entonces se nos pide obedecerlo, se nos pide también tener, aunque no estemos de acuerdo en muchas de sus actitudes, pues es sí obedecerlos. Cuando me viene a la mente un pasaje de Jesús, ¿no? Cuando le se pregunta a Pedro, Pedro, ¿a quién se le cobran los impuestos, verdad? Pues muchos judíos sabíamos que estaban en contra del imperio romano, yo no voy a pagar, incluso había unos que no pagaban impuestos, y a los hijos o a los extraños, y Pedro le dice, no, pues a los extraños, a los hijos pues no se les cobra impuestos, pero es verdad, pero para evitar el escándalo, lanza el anzuelo a un pescado, encontrarás una moneda y pagas por mí y por ti. O sea, es decir, Jesús también se somete a la autoridad política de su tiempo, incluso el mismo nacimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Claro, para que se cumplieran las escrituras, pero por un mandato de un imperio, de un emperador. Todo tendrá que empadronarse en su lugar. Y ahí va José y María obedeciendo esa ley que para muchos era absurda, para muchos a lo mejor podría ser estúpida, a lo mejor, perdón la palabra, pero Jesús se mete, entra en la humanidad, en la obediencia incluso de un imperio a lo mejor arrogante, a lo mejor prepotente, corrupto. Y en ahí él también obedece en ese ámbito de las leyes civiles. Y padre, justo, digo, como dice ahorita, ¿no? El mandamiento, pues en su enunciado, pues es Ujú. limitado en esa parte, Sí, ¿no? Y creo que a muchos nos llega la duda algunas veces, ¿no? Sobre todo tal vez a la hora de estar en, bueno, a mí me pasa, pues, de alguna forma, a la hora de estar en el confesionario, en la fila del confesionario, pues pensar, pues, en qué voy a decirle al sacerdote en ese momento. Pues pienso en los mandamientos, lo primero en lo que pienso, pero ¿cómo lo ve usted, padre, a la hora de decir, por ejemplo, uno de los que más a muchos les puede como crear, digo, no en mi parte, pero como que a muchos les puede crear como duda o tal vez como confusión, por ejemplo, a la hora de decir, no mentirás, padre? No mentirás, ¿qué tan aceptable es? ¿Es ninguna mentira? ¿Es una mentira piadosa, no se confiesa? ¿Una mentira grande, me quiero imaginar que sí? ¿O es todas? ¿O cómo lo vería usted, padre? O sea, ¿cómo le daría un consejo a alguien a la hora de estar, por ejemplo, para confesarte o a la hora de, incluso de pensarlo en tu día a día? ¿Qué puedo hacer dentro de ese mandamiento? ¿Qué se considera que tal vez no puede haber tanto problema? Que sí, ¿cómo lo vería usted? sí, para una buena confesión, ciertamente ya hay guías, incluso en el internet hay muchas guías muy buenas, tanto para niños, jóvenes, adultos, cada quien en su estado de vida, un repaso. En este punto del no mentirás, este mandamiento, que mucha gente pues dice, padre, dice mentiras piadosas, o padre, tuve mentiras necesarias, pues nos vemos que no hay mentiras piadosas y no hay mentiras necesarias. La verdad es única y no la podemos, digamos, tapar. La mentira es falsear la verdad por mentira. O sea, hice esto, pero en realidad lo que hice fue otra cosa. Hay circunstancias, hay gente que no sabe distinguir bien realmente cuando realmente miente como cuando yo calumnio, cuando yo critico, cuando yo empiezo a hablar mal de la persona, aunque sea verdad, es que es verdad, dice la gente, es verdad. Sí, es una manera, se llama maledicencia, aunque sea verdad, no tenemos por qué andar diciendo los defectos de los demás. También es bueno que se puedan publicar, se puedan decir las cosas positivas de una persona, pero habrá cosas que en conciencia no podemos decir. Por ejemplo, que llegue un amigo y que diga, oye, fíjate,
te doy este secreto, no se lo digas a nadie, y llega otra persona, ¿y qué te dijeron fulanito de tal? Ay, no, es que no te puedo decir, es que no, me dijo otra cosa, y entonces, ay, eché mentiras, porque no le quise, no, ahí es preservar el secreto, la confiado, que además no todo el mundo tiene que saber lo que tú sabes. O sea, habrá situaciones en que por prudencia tú debes de reservar el secreto, la verdad, pero no la estás falseando, no estás diciendo otra cosa que vaya en contra de la fama de esa persona. Y ahí no será mentira, ahí no será pecado, porque las demás personas, por curiosidad o por lo que sea, quieren sacar más, tú te preservas, tú no dices, no, yo no voy a comentar esto, porque tengo que guardar el secreto que se me ha confiado en mí. Entonces, en ese caso, recordemos que para que sea un pecado grave, con gravedad, la mentira tiene que, por una parte, poner en riesgo la fama de una persona, fulanito fue, acusar a una persona, y segundo, el quitarme yo, privarme yo de alguna responsabilidad. ¿Y quién fue? No, yo no fui, no, yo no fui, ¿verdad? Dios, ¿quién fue? El excusarme de mi responsabilidad para que a otros lo culpen, ahí entraría la maldad de la mentira. De ¿No? acuerdo. Hay como esas, justo, ¿no? Esos aspectos como cuando se trata de cuidar algunas situaciones, por ejemplo, que alguien me contara a mí, oye, Dylan, ¿sabes qué? Imagínate, un familiar tiene una enfermedad, te cuento a ti porque es de confianza y después llega otra persona y me dice, oye, ¿qué te contó? Ahí no Ujú, es una mentira decirle, no, pues nada, tranquilo, todo normal y no decirlo porque estoy preservando, ¿no? Es como ese ujú, secreto, ¿no? Como dices, esa intimidad tal vez que alguien me tiene a mí, ¿no? ujú. Eso no es como un pecado, pero por ejemplo, justo llegar a decir y criticar a una persona y decir, bueno, pues que así es juzgón, pues como es, ¿no? Pues Ujú. es menso, ¿no? ¿no? O sea, como Sí, esas cosas también, por más que sea una verdad, no es, o sea, no nos toca a nosotros, ¿no? Esa parte de ujú. divulgar de esas formas, ¿no? Creo Sí, que, hay un principio en moral que dice así, no todo mundo tiene que saber lo que yo sé. ok, Entonces ahí viene la privacidad, también es muy importante, la privacidad de la persona, que en cuanto uno puede decirlo, siempre y cuando reservar mi privacidad que no tenga por qué dañar y lastimar a los demás. de acuerdo, ok. Y padre, otro mandamiento muy sonado hoy en día, igual a ver si no lo pongo entre la espada y la pared. No. No, pues digo, creo que justo muchos de nosotros quisiéramos escuchar cómo es que se interpreta, sobre todo, digamos, en este caso, usted que está ahí con nosotros, un sacerdote, la parte de, por ejemplo, no cometerás actos impuros, no tendrás pensamientos impuros. En otra parte, ¿cómo era, no? Como no desearás a la mujer de tu prójimo, también se decía antes, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo interpreta esos mandamientos usted? O sea, ¿cómo lo puede interpretar un joven? ¿Cómo le puede interpretar una persona en su vida diaria? Digamos, a la hora de confesarlo, a la hora de pensarlo, a la hora de evitarlo también, ¿no? O sea, Ujú. cómo lo interpretaría usted también de ese lado? Fíjate que bueno, por los medios de comunicación, sobre todo tristemente, que ha sido un bombardeo de explotar la propia sexualidad humana. Si nos vamos a los orígenes, es que es importante irnos a los orígenes. En el momento de la creación, todo lo que Dios hizo es bello, todo. El cuerpo humano es bello en su propia desnudez original. La propia sexualidad es muy bella porque Dios así lo creó y es el medio por el cual el ser humano, pues aquí estamos como en como el alimento, todo puede haber abusos. El alimento es necesario, claro, necesario para poder vivir, pero cuando yo abuso del alimento, eso se puede convertir en gula. Igual la propia sexualidad humana, la sexualidad humana es parte integrante del ser humano, la afectividad es parte del ser humano. Y Dios, si lo creó, es por algo, no lo creó nada más por nomás, si hubiera malo, no lo hubiera creado. Aquí el punto es que no sabemos compaginar lo que es tanto necesario como el placer. Cuando ya el placer se impone ante la necesidad, ante la belleza, la hermosura que Dios mismo dio al mismo cuerpo humano, a las mismas relaciones entre las personas, entre los seres humanos, ahí se desvirtúa completamente el plan original de Dios. Y es cuando se causan pues muchísimas dificultades y muchos problemas. Recuerda que es pecado no porque sea malo, sino porque es malo, es pecado, es decir, porque te afecta, te daña a tu mismo cuerpo, a tu misma persona, y por eso Dios quiere cuidar esos aspectos. Hoy en día, sobre todo pues pensando en la mentalidad del joven, que es donde está más despierto este aspecto de la afectividad, de la sexualidad, del compromiso que quiere vivir con la otra persona para toda la vida, que creo que todos queremos eso al final, ¿no? Queremos tener una relación perdurable, una relación duradera, una relación de confianza, pues ¿cómo se va a dar
si yo mismo no me confío en mí, si yo mismo no soy fiel en mí mismo? Nadie da lo que no tiene. Entonces debemos de empezar por nosotros mismos. ¿Qué puedo ofrecerle a la otra persona de mis propias, sí, marcadas por las heridas? Que también ese es otro tema muy amplio, el por qué el ser humano es la tendencia, ¿no?, al pecado por la misma herida. La herida del pecado original y la herida emocional que desde pequeños pues hemos muchos a lo mejor sufrido, de abandono, de ausencia, de traición, y que eso en la vida ya juvenil, en la vida humana, en la vida grande, pues podemos caer en ciertas tendencias, tentaciones, que queremos cubrir esa necesidad desde que pequeños, de niños, pues no tuvimos, no pudimos ser cubiertos, y que hay que saber distinguir y saber orientar. Cuando a un joven pues, le dice, ¿por qué es pecado, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales dentro del noviazgo o de los amigos? Digo, pues si yo siento bien, no estoy haciendo daño a nadie, no estoy afectando a nadie, o sea, es algo consensuado, no estoy obligando a nadie. Y incluso en ese momento, pues es algo placentero, claro, es que el hecho no es que tú te arrepientes de lo que sentiste, sino más bien tú te arrepientes de haber faltado el respeto a tus padres, la confianza a tus padres, a los papás también de la pareja, de él o de ella misma, incluso del mismo Dios, que Él confía que vamos a hacer las cosas, no por el hecho o el placer de haber sentido el haber hecho el acto, sino por la actividad, por el contexto en que se llevó a cabo. Entonces, sí es inculcar a los jóvenes que no se deben de arrepentir por lo que sintieron en ese momento, sino por la falta, por la confianza que fue depositado en ellos de que iban a hacer las cosas bien. Y sobre todo que Dios confía en nosotros. Sí, como que es también esa parte de la responsabilidad, ¿no? Que tiene uno a la hora de, pues, como dice, con su pareja, bueno, con, hasta con amistad o con un desconocido a veces, ¿no? Sí, Como esa responsabilidad, ¿no? También esa parte, porque sí, o sea, la parte íntima, como dice, o sea, Dios no creó la intimidad o la sexualidad para condenarnos, o sea, no es algo que Él lo puso como una tentación para ver si pega o no y nos condenamos, ¿no? O sea, creo que justo lo hace por amor también, ¿no? Justo lo hace porque pues también es parte del ser humano, como dice, ¿no? Como la comida, por ejemplo, abusar de ella, pues está mal, ¿no? Y justo creo que muchas veces como que no pensamos en ese lado, ¿no? Creo que uno muchas veces queda como en lo suyo, ¿no? Como de, oye, pues justo lo que dice, y que a mí muchas veces me ha llegado, incluso hasta lo he pensado alguna vez, oye, pues a ver, ¿por qué sería pecado en la parte de decir, yo no estoy haciendo daño a nadie, la persona con la que estoy tampoco está haciendo daño a nadie, es algo completamente consensuado, como dice usted, ¿por qué a Dios puede ofenderle, ¿no? Y bueno, creo que justo este lado, ¿no? Viene a decir, ¿cómo lo vería usted? Como dice, por la responsabilidad que ellos ponen en nosotros, por la confianza que nos tienen nomás, o habrá otra razón, padre, en este caso, ¿no? Sí, primero, claro, que la confianza en los padres y también por las consecuencias que este acto puede traer. Ahorita aún aumentado inconsiderablemente pues el encuentro a cada vez más menores de edad, más pequeños, una actividad sexual activa, viviendo una vida activa. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué va a provocar? Pues claro, embarazos no deseados, provocan abortos queridos, voluntarios, madres solteras, familias disfuncionales, o sea, todo lo que trae avalancha por no un adecuado respeto de la otra persona, adecuado manejo de la sexualidad, todas las consecuencias negativas que trae este hecho. Entonces, no solamente nos fijemos en el momento del acto, sino, a ver, caray, esta mentira, por ejemplo, el comer de más, pues me va a dar el estómago, me va a traer repercusiones. Si, por ejemplo, voy a emborracharme o decido emborracharme, es que voy a traer, pues, me va a dar una cruda, voy a traer estas situaciones, o mejor un pleito con mi pareja, un problema con mis papás, gastar dinero, o sea, todas las consecuencias que tiene el hecho de una situación de lo hago o no lo hago. Pues a veces no nos fijamos en las consecuencias del acto, pero lo vemos ya marcados en las estadísticas, cómo está tan marcado y las consecuencias negativas que trae este hecho. De acuerdo. Justo una vez leí a la parte de decir como que, digo, es algo tan sagrado, obviamente, es algo muy bonito, obviamente, la parte de esa intimidad, ¿no? Que nos regala Dios, de decir, si fuera hecho solamente como para, pues bueno, para como fuera y con quien fuera, pues no habría tanta gente, como dice, ¿no? Con las consecuencias negativas. Y no solo justo lo que dice usted, ¿no? No solo es el embarazo no deseado o este tipo de cosas, sino también muchos corazones rotos por haber regalado esa parte íntima que a muchos les cuesta dar y que se necesita mucha confianza también para tener con personas que tal vez no valen la pena que se Ujú, comparte ese lado, ¿no? También creo que es ujú. importante.
Muchas gracias, padre. Y también justo, creo que ahorita que lo menciona, digo, nos muestra otra parte usted, ¿no? Ahorita, padre, digo, ahorita, justo a mí jamás lo he preguntado muchas veces a sacerdotes, nunca me habían dicho ese lado también, ¿no? Como la responsabilidad, la confianza, ¿no? De los padres, como dice usted, y todo ese tipo de cosas. Eh, Creo que justamente muchas veces en la enseñanza es donde la iglesia ha fallado, padre, creo yo, en algunas situaciones, digo, siendo completamente objetivo y en mi experiencia personal, creo que muchas veces donde la iglesia ha fallado en enseñar a los jóvenes o a la gente en general por qué vale la pena seguir los mandamientos, por qué vale la pena seguir ese camino que nos regala Dios en esas tablas. ¿No cree a veces que la iglesia, padre, ha sido muy estricta a la hora de enseñar esos mandamientos? O sea, a la gente en general, si usted va a una misa y escucha al padre hablando de los 10 mandamientos, va pronunciando una, dos, tres, cuatro, cinco veces la palabra pecado, ¿no? En lugar de la palabra del amor y de por qué sí, por qué sí, más que el por qué no. Creo que la iglesia es donde, no sé, a menos de lo que usted me pueda opinar, creo que es donde ha fallado esa parte de decir, el amor es la verdadera causa de estos mandamientos, no tanto el control o el sometimiento de la persona, ¿no? Yo creo que va a la par, no podemos separarlos porque hay la tendencia, siempre hay la tendencia o irnos de puro pecado, pura condenación, y otra mejor, pues sí, pura misericordia, puro amor, todo muy bonito. Yo creo que igual como en la familia, ¿no? En la relación de la familia, pues también el papá pues castiga, ¿no? El papá también regaña, el papá también tiene que meter un poquito en cintura al hijo, pero también de esa parte de que el papá también acaricia, el papá también abraza, también el papá perdona, que en muchos países, sabemos, en muchas culturas, también aquí, sobre todo en México, es un poquito patriarcal, un poquito de distancia, el papá no es muy cariñoso. Entonces yo creo que aquí no podemos separar los dos, porque pues podemos tener esa tendencia de separar tanto lo que es pecado como lo que Dios es, acabo que Dios me va a perdonar, Dios es manga ancha, ay, pues no importa, vénganos tu reino, no hay problema, no va a haber consecuencias negativas. Yo creo que no podemos separar las dos cosas. Sí, Dios me ama y porque Dios me ama, porque Dios Santo no quiero defraudarle a ese amor. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo, el temor a Dios. Yo no quiero ofender a Dios y precisamente ponemos al principio del tema, ¿no? Por eso quiero obedecer a Dios, porque tanto he recibido tantos bienes de Él, porque me provoca, porque me proviene tantos beneficios, tantos regalos, que yo quiero evitarlo dañar. Y al ofenderlo, al lastimar a mi hermano, me duele de verdad, me lleva a un sincero arrepentimiento de mis faltas y quiero mejorar, quiero hacer mejor las cosas. Aquí el punto es que podamos querer también una autosuficiencia, donde yo realmente no tengo por qué pedirle a nadie cuentas, ni a mis padres, ni a Dios, ni mucho menos es mi vida. Y en ese momento pues llega mi autodestrucción y la autodestrucción de los demás. Sí, tal vez a lo mejor, como tú lo dices, la forma de decir las cosas, a lo mejor que unos, pues sí, el pecado asusta al demonio, el diablo, otros te van ambas el puro misericordia, amor, perdón, Dios te va a perdonar todo. Yo creo que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? A un punto de equilibrio para hacerle conciencia de que, por ejemplo, es tu papá, es tu mamá, no le debes ofender, sí, sí es algo muy grave. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a reparar la falta que hemos hecho por el gran amor que ellos nos han tenido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que sí, tener un equilibrio, ¿no? Y creo que justo esta escuela del amor, creo que justamente ha surgido por la parte, digo, a mí me gusta mucho esa parte, pues, creo que ha surgido justo, pues, por muchos años donde no hubo tanto amor, ¿no? Como dices, equilibrio, o sea, años anteriores, siglos anteriores, pues, era mucho, pues, muy recto, digo, usted seguramente alguna vez lo vivió con algún sacerdote en su tiempo, a mí me ha tocado en algunas comunidades también, esa parte, ¿no? Como que por eso tal vez surge ahorita ese desequilibrio, ¿no? Ese desbalance, lo que a muchos alguna vez les causó mucho conflicto porque era mucho estricto, ahora quieren el lado de la misericordia completo, ¿no? Porque quieren ser otro lado, pero creo que justamente la enseñanza correcta y que ahorita usted nos dice es la parte del equilibrio, ¿no? Como dicen, no es bueno ofender a tus padres, sin embargo, ya lo sabes y ahora, ¿cómo puedes hacer para no ofenderlos y no solo no ofenderlos, amarlos también, ¿no? Amarlos y mostrarles amor que tienes por ellos, ¿no? También ese lado. Y justo digo, creo que ahorita nos queda más claro a varios, yo creo que varios que están viendo, y a mí, hasta a mí, padre, muchas de las cosas que ven, y bueno, más bien muchas de las cosas que los mandamientos son, muchas cosas que los mandamientos nos enseñan y muchas cosas que pues son parte de nuestra vida y ahí van a estar, ¿no? Y justo, padre, ahorita, digo, cambiando un poco a otra cosa que también quería preguntarle, hablamos del confesionario, ¿no? Nosotros ahora pensando y nos remuerde a veces el confesionario, ¿cómo es para un sacerdote
la parte de escuchar todo esto, ¿no? Pues uno va pensando y bueno, yo le voy a llegar a decir, no, padre, pues yo gula, yo juzgo a mi prójimo, yo X o Y o Z cosa. ¿Cómo es para un sacerdote la parte de estar un domingo en el confesionario, escuchar a muchísimas personas, muchos pecados, muchas situaciones, padre? ¿Cómo es para un sacerdote, digamos, salir de un confesionario 1, 2, 3, 4 horas después de haber escuchado todo, ¿no? O sea, ¿cómo es ese lado, ¿no? Que uno nunca, pues nunca va a ver y muchas veces no pregunta también, ¿no? Ese lado. Mira, humanamente hablando, llegará momentos sí cansados, pues no es agradable escuchar cosas feas, ver negativas, no es nada agradable. Entonces, sí, situaciones algunas muy, muy delicadas, de sufrimiento sobre todo, de esposas por los esposos, de madres que no son comprendidas por los hijos, muchos maltratos, situaciones de mucho dolor que humanamente, mentalmente, pues sí queda a veces uno agotado, queda agotado, pero espiritualmente para mí es uno de los apostolados que más me encantan, me fascinan, pues es la confesión porque se van aliviados, se van descansados, se van fortalecidos, se van animados. O sea, yo creo que dije, bueno, valió la pena tantas horas para una persona, 2 personas, 10 personas, no sé, solamente Dios va a saber el fruto de cada una de las confesiones, pero yo al ver el rostro, que ya por lo menos ya confesé mis pecados, el padre me escuchó, el Padre me dio una orientación, un consejo, para mí, como sacerdote, espiritualmente es una gran satisfacción. Y yo creo que sí, eso vale la pena el quedarnos escuchando la confesión, ya sea de un niño, ya sea de un adulto, ya sea de quien sea, de la persona que viene más seguido, pero yo creo que es una satisfacción de que, bueno, escucharla, y el simplemente motivo de escuchar ya es un alivio para ellos, ya es algo medicinal. Entonces, para mí, sí, no te lo voy a negar, es humanamente, a veces es muy pesado, es desgastante, y más cuando ya ve uno que le hace acabar la fila y llega la persona y ya iba a terminar la fila, y válgame Dios, ya llegaron otras 2, 3 personas, bueno, seguir A seguir. continuando a confesar, pero espiritualmente dice, bueno, hice algo por las personas porque se quedan reconfortadas. De acuerdo. Y justo creo que, digo, como dice, ¿no? Porque no solo es que lleguen, sino también el consejo que da el sacerdote padre. Justo la otra vez, digo, quería comentarle también y hacerle esta pregunta, ¿no? Que nos llegó de la gente que nos sigue en la página, pues también una de las Ujú. preguntas que nos hacían. Y justo cuando la leímos, pues se me vino a la mente, ¿no? Obviamente un sacerdote la parte del consejo la tiene que tener muy presente, porque justo a la hora de confesar, pues no solo es, en la mayoría de los casos, decir, ah, perfecto, ahí te van y ya yo te absolvo tus pecados y listo, ¿no? Sino que cuando llega una persona, hay gente que quiere un gran consejo, o sea, busca genuinamente que el sacerdote le diga algo que la pueda ayudar. Hay otra gente que tal vez llega con el único motivo de ser perdonado, pero que también le gusta escuchar un poco, ¿no? De lo que le pueden decir. Y creo que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que un sacerdote se prepara a la hora de dar consejo? Porque a mí la otra vez me pasó, fui a confesarme y me dieron yo creo que uno de los peores consejos que he recibido. Ah, caray. Y Sí. digo, no, no malo, o sea, simplemente como que algo que no, pues simplemente no sentí que yo con lo que estaba diciendo, con lo que yo había confesado. Y digo, pues sí, cierto, ¿no? Y justamente esta pregunta que nos decían es, ¿por qué se preparan tanto, por qué se preparan tanto tiempo y no saben acompañar a la gente en sus asuntos espirituales algunas veces, ¿no? Sobre Ajá. todo en el tema de la confesión, o sea, un padre pues ya mucho tiempo Ujú. de prepararse, muchos años de estudio, muchos años de preparación. Y creo que muchas veces algunos decimos, pero ¿cómo después de tanto estudio, como que ese don del consejo tal vez como que no se ve tan evolucionado, ¿no? O sea, ¿qué considera usted que hace un sacerdote en su caso, por ejemplo? ¿Cómo se prepara para ese Ujú. lado, ¿no? El consejo, o por qué cree que algunas veces falla, digo, la parte humana obviamente existe, pero ¿por qué cree que muchas veces falla también en prepararse para ver todo el espectro que puede ser la vivencia de una persona, ¿no? Sobre todo después de tantos años de experiencia, porque la persona que me dio el consejo, el sacerdote, pues no era un sacerdote nuevo, o sea, con muchos años de experiencia, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo se prepara usted y qué cree que es lo que hace falta en otros también sacerdotes, ¿no? De ese lado del consejo. Mira, sí, ese es un tema tanto interno como externo, la preparación y el dar consejo. Externo, yo creo que a mí por lo menos me ha sucedido, ¿no? Que a veces, y ¿qué le dije a la persona? ¿No? ¿Por qué? O porque uno ya está cansado, que casi casi ya está durmiendo, y, ay, ¿qué dijo esa persona? Ah, sí, ya, que te vaya bien, y punto, ¿no? Me ha pasado, tristemente, y pues bueno, tengo que también reconocerlo, que tengo que estar más al pendiente, humanamente llega las fuerzas, un día después de un día ajetreado, retiro, desvelos, pues puede llegar un momento en que no estuve al 100 al escuchar a la persona y a lo mejor
puede ser que la persona no se quede satisfecha, es que, ay, este padre como que nada más me dio la absolución o me dijo algo, otra cosa que nada que ver con lo que yo le dije, ¿no? Otras veces puede suceder que el audio, eso son cosas externas, ¿no? El audio del templo que no me... ¿Qué dijo la persona? Es que no escuché como el padre tan gritón que no escuché lo que la persona me comentó. Y pues igual, pues mira, pues esto, un pequeño consejo y la gente no se queda tan satisfecha. Es por parte externa. Efectos, momentos que dejó como sacerdote, o la ubicación, o la situación, o ahorita persona que está también escuchando, o es muy gritón y tengo que bajar la voz para que la gente no escuche, que la gente no quede satisfecha. Por otra parte, sí, es verdad, la interna, que es nuestra preparación. O sea, que yo debo de decirle, ¿sabe qué? Oiga, en este caso que usted me está exponiendo, la verdad, ignoro, a mí me ha pasado, padre, ¿qué hago ante esa situación? X. Mire, yo la verdad no lo sé, yo ser muy humilde, no lo sé, déjeme consultarlo, la próxima semana, el próximo de 15 días, déjeme platicarlo, déjeme ver, checar y ya le doy una respuesta, ¿qué le parece? Ah, está muy bien, padre, y la gente que nos queda satisfecha y es reconocer, ¿sabes qué? En este momento, pues yo no sé, es verdad, tenemos que prepararnos, es verdad, tenemos que estar como cualquier profesión, tenemos que actualizarnos. No solamente lo que el seminario nos da, el seminario sí nos dan muchas, digamos, nociones básicas, generales, muy generales, pero ya en la vida concreta, en la vida constante, sí cada persona, cada penitente merece un pequeño consejo, una pequeña orientación y que debemos nosotros como sacerdotes, esto es la parte interna, prepararnos, disponernos para dar lo mejor de nosotros. Sí, ciertamente hay sacerdotes que a lo mejor ese ámbito pues, no se les da el consejo, también es un don de Dios, ¿no? El consejo, pero que tengamos, lo que sí, lo que quiero llegar es que sea así el sacerdote pues más digamos, iletrado, incluso pecador, a lo mejor no tan culto, lo que sea, pues es Dios el que nos perdona los pecados, es bueno, que este consejo que me dio el Padre, pues como que no me consejo, pero me queda satisfecho que por medio de su gracia, de su mano, Dios me perdona los pecados y eso me queda con esa satisfacción y esa confianza y tenemos la oportunidad de que, bueno, si el sacerdote no me convenció, pues puedo ir con otro sacerdote que me pueda orientar, para no me quede satisfecho, también se vale que el fiel, si no se siente a gusto, a lo mejor hay fieles que los han regañado al confesionario y porque tiene todo el derecho de levantarse en ese momento e irse con otro confesor que pueda orientarlos si queda una duda, algo no satisfecho en su confesión. Pues eso creo que sería todo por el día de hoy, padre. Así que nada más que agradecerle por estar aquí, por acompañarnos, por las dudas que nos ha resuelto, por las dudas que nos ha creado también. Así que, pues no, primero que nada decirle que estamos muy agradecidos de que esté aquí y de que nos haya pues, dicho todo lo que nos ha dicho el día de hoy. No sé si le gustaría también quedar, bueno, más bien decirle algo a la audiencia ya antes de acabar, algún consejo, algo último que usted tal vez se le haya pasado, a mí se me haya pasado, no sé. Sí, yo quisiera también a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, pues que no se queden con ninguna duda. Si tienen este medio, ya sea con Dylan, con algún sacerdote, con alguna persona del apostolado, traten de hablarlo, sacarlo. Todas las dudas se pueden clarificar siempre y cuando tengamos la oportunidad y la humildad de reconocerlo y expresarlo aquellas situaciones que nos incomodan o que no tenemos con mucha claridad. De acuerdo. Pues muchas gracias, padre. Ahora sí que muchas gracias también a todos por escucharnos. Estamos muy felices y bueno, pues esperen noticias porque se viene mucho, mucho más. Entonces, pues estén atentos. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, padre. Gracias a ti, se bendiga, Dylan. Igualmente, Gracias. gracias.